Él dice, les quiero pedir que a los que no hayan recibido tal fruto en el ejercicio anterior, pues no se muevan al siguiente. Y yo me dije, caray, Dios, no puedo seguir con este enojo. Viajando a la reflexión te presenta historias de la vida cotidiana que se convierten en reflexiones y meditaciones para que te conozcas más profundamente y te dejes llevar por lo que te conduce al amor más grande y la verdadera libertad. Toma este viaje a tu interior, un viaje para encontrarte, un viaje para cuestionarte y encontrar tus respuestas en el aquí y ahora. Bienvenido, bienvenida a este episodio en donde tomamos un segundo viaje a Loyola en este podcast. Yo llegué a Loyola con doble ilusión. Por un lado, iba a hacer mis ejercicios espirituales, algo en lo que me había comprometido, estar haciendo cada año para pausar y poder darle a Dios esa oportunidad que me vaya conduciendo. Y por otro lado, porque lo hacía en Loyola, ¿verdad? En la tierra de San Ignacio, donde está su santuario. El santuario es realmente precioso, majestuoso, en donde penetra como un silencio de esos que se viven en los ejercicios espirituales. Y está localizado justo al lado de la casa donde él estuvo convaleciente después de recibir el bombazo y tiene su capilla de la conversión, en donde pues obviamente celebramos ese momento crucial en donde él hace su conversión, decide transformar su vida. Yo llegué en un momento en que mi vida se sentía bastante tranquila, ¿sabes? No había mucho alto y bajo. Y luego de pasar la primera etapa de los ejercicios, que normalmente dependiendo del sacerdote pasa como al segundo o tercer día, justo antes de yo tener que bajar a la hora en que te daban los puntos de oración de la tarde, eh, luego de una oración que como te digo, se sentía tranquilita, a mí me entra como un ataque de rabia, un enojo, por algo que yo había decidido, vamos a decir, una hora antes, en mi oración, cuando escribí mi examen de oración, te sabes que es algo que voy a dejar al lado, ya lo voy a dejar correr y ya lo voy a ignorar, por decirlo así. Era algo con respecto a mi familia, algo que me venía como molestando, turbando en los últimos meses. Pero me dio una rabia con respecto a esa decisión de dejarlo a un lado. Bueno, yo bajo, porque me correspondía ya la hora. Y luego el padre David Cabrera, cuando termina de dar los puntos, él dice, les quiero pedir que a los que no hayan recibido tal fruto en el ejercicio anterior, pues no se muevan al siguiente. Y yo me dije, caray, Dios, no puedo seguir con este enojo. Entonces allí como entre dientes voy donde el padre y le explico rápidamente lo que había experimentado. Y el padre me dice que haga el ejercicio de lectura pausada del Salmo 51 antes de continuar con los ejercicios o el que acababa de dar. Y luego me dice, Yamilet, Dios no nos violenta. Eso que experimentaste no es de Dios. Hiciste bien en decírmelo. Y en esta experiencia hay dos puntos que quiero resaltar, puntos que he resaltado en otros episodios, pero bueno, nunca está de más la repetición para acordarnos. El primer punto es que el mal espíritu cuando estamos en etapa de purificar algo, y esta primera etapa de ejercicios es justamente donde pasamos un poco o bastante, diría yo, la purificación. Entonces, cuando estamos en esa etapa en que intentamos reconocer el mal que hacemos o el bien que hemos dejado de hacer, el mal espíritu va a ser grosero, va a ser atrevido, él va a ser escandaloso en sus modos, todo para hacernos como decaer y desistir de hacer el trabajo correspondiente, va a exagerar las cosas. Y es eso justamente que me dijo el padre David cuando dijo, Dios no te violenta. Porque en esos momentos, cuando nos da eso de que se agarra de algún enojo, se agarra de alguna herida, se agarra de alguna debilidad que tenemos, es donde hay que meter más esfuerzo, es donde hay que hacer lo contrario, orar más, para, pues obviamente, combatir esa lucha interior que vamos teniendo. El segundo punto que te comparto es que más veces que menos se va a tratar
de lo que se provoca en ti ante una situación y no la situación misma. ¿Y por qué digo esto? Y ahora le voy a dar una perspectiva un poco diferente a la que daba antes, porque nuestras justificaciones normalmente buscan eso, justificarnos. Entonces, cuando vemos una situación, estamos pensando, es que no, ella me dijo esto, ella no hizo lo otro, o él me miró de esta forma y por eso mi reacción, pero no estamos viendo realmente lo que pasa en mí y por qué sucede en mí. Entonces, es bien importante poder profundizar, cuestionarnos. Y ahí es un poco como cuando los psicólogos dicen llevar la sombra a la luz, porque si hay algo allí que entró y creó turbulencia y fue violento y enojó, pues hay algo allí que debemos descubrir de nosotros mismos, ver de nosotros para que podamos ponerlo a trabajar, a mejorar, a liberarnos de aquellas cosas que nos van atando y van condicionando nuestras decisiones. Al reconocerlo y ponerle nombre a aquella cosa, entonces vamos a poder trabajarlo, vamos a poder conversarlo, en mi caso, con esa persona de mi familia, desde un punto en que yo me hago responsable de lo que esto va generando en mí. Entonces, lo que nos aleja de Dios, o lo que aprendí yo, diría yo, durante esta moción que se generó en mí, en estos ejercicios, es que lo que nos aleja de Dios tal vez esto tiene que ver ya con un pecado en algún punto, sino con una herida no curada, con una injusticia que todavía sufrimos, con un fracaso que no reconocemos, con unas lágrimas que no hemos vertido, que no hemos sacado, con algo que hemos vivido y lo hemos mantenido en silencio. Esto va como empequeñeciendo nuestra vida, nos va bloqueando, incluso va como envenenándola y eso es lo que va endureciendo nuestro corazón. Entonces, teniendo esto en cuenta, de que a veces lo que nos separa de Dios no es justamente un pecado, sino una situación, una herida que ha ido endureciendo nuestro corazón, te quiero proponer que hagamos el ejercicio de hoy en base a Marcos en el capítulo 12, versículos del 1 al 12, que cuenta la historia de cuando Jesús sana a un hombre que está paralizado, es paralítico y es llevado por otro. Para iniciar el ejercicio, te voy a pedir que busques un lugar en donde puedas permanecer en silencio por los próximos minutos, que te ubiques en una posición cómoda, pero no que estés totalmente recostado o recostada, que puedas quedarte dormido o dormida. Y vamos a empezar tomando unas respiraciones profundas, con calma. Vamos a inhalar, exhalar. Si quieres, repite lentamente, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor, para ir calmándote, entrando a esa vida interior que en los próximos minutos queremos dedicárselas a nuestra divina majestad. Señor, te pido la gracia de que todas mis intenciones, acciones y operaciones estén puramente ordenadas al servicio de tu gran amor. Para ubicarnos y centrarnos, vamos a imaginarnos paralizados frente a una casa llena de gente. Allí dentro está Jesús, quien puede hacerlo todo por ti y para ti.
pero no hayas cómo entrar. Te procedo a leer la historia que vamos a meditar en los próximos minutos. Después de unos días volvió a Cafarnaúm y la gente se enteró de que estaba en casa. Se reunieron tantos que no quedaba sitio ni siquiera junto a la puerta. Y él les anunciaba la palabra. Entonces llegaron unos trayendo un paralítico entre 4, y, como no lograban acercárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, y por el boquete que hicieron descolgaron la camilla en que yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo al paralítico: Hijo, se te perdonan los pecados. Unos letrados que estaban allí sentados discurrían en su interior: ¿cómo puede éste hablar así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pero de inmediato Jesús supo lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan así en su interior? ¿Qué es más fácil? ¿Decir al paralítico se te perdonan los pecados? ¿O decir levántate, toma tu camilla y camina? Pero para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados en la tierra, dijo al paralítico: yo te lo mando, levántate, toma tu camilla y ve a tu casa. Se levantó de inmediato, tomó su camilla y salió delante de todos. De modo que todos se asombraron y glorificaban a Dios, diciendo: nunca vimos cosa semejante. Señor, muéstrame con amor mis parálisis interiores, mis heridas ocultas, mis decepciones no aceptadas, mi rencor hacia ciertas personas e instituciones, y que me conduzca hacia un camino de curación y de reconciliación conmigo misma. Trae a la memoria dónde te sientes paralizada. Intenta ponerle nombre a aquella herida, decepción, enojo, tristeza. ¿Dónde te sientes bloqueada o no reconciliada? Con algo de molestia, ponle nombre.
Señor, estoy paralizada por la rabia que siento por la ofensa de mi esposo. Señor, estoy atorada en la decepción porque estoy soltera o porque no he podido tener hijos o porque estoy amargada en mi matrimonio. Ponle nombre. En esa parálisis, estancamiento, hastío, cansancio que sientes, ¿quiénes están más cerca de ti? ¿Quiénes se ven afectados? Mira detenidamente en casa, tu trabajo, en tus relaciones más frecuentes, en tus conversaciones cotidianas. El paralítico no puede llegar por su cuenta en su desesperación, no encuentra cómo. ¿Quién podría llevarte hacia Jesús? ¿Quién podría conducirte al amor? ¿Te dejas llevar hacia Jesús para que te ame, sane, libere? ¿Podrías pedírselo a alguien? Jesús, al ver la fe de ellos, le dice al paralítico: tus pecados te son perdonados. ¿Qué significa para ti en este momento que Jesús te diga: tus pecados te son perdonados? Ante tu situación, tu herida, ¿qué te indican estas palabras sobre el modo de Jesús contigo?
¿Qué deseas que Jesús mire, toque, perdone, sane o libere en ti hoy? ¿Quieres dejar de cargar solo o sola con tu dolor y dejar que otros te acerquen a Jesús? ¿Te animas a pedir perdón, a perdonar, a empezar de nuevo? Habla con Jesús ahora como el paralítico que ha sido puesto frente a él. Déjate mirar, escucha sus palabras, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Cuéntale a Jesús lo que hoy reconoces en ti. Pídele lo que más necesitas y quédate en silencio ante él. Ahora es buen tiempo de tomar una pausa y registrar en tu cuaderno espiritual los movimientos que se han provocado durante este tiempo de oración. Registra los pensamientos, las emociones, los deseos que te ha generado este momento de oración, esta meditación. Espero que este momento haya sido justamente un medio que te haya conducido más a Dios.
que haya sido una mano amiga cargando esa camilla, abriendo ese techo y conduciéndote a una cercanía con el Señor que te sostiene ante tu necesidad. Y pues aquí estaremos en unas semanas en el próximo viaje.